Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo José García Barrera. Yo le explicaré el caso de la bioenergía en Nuevo León, México. Más de 4.500 toneladas, aunque actualmente ya son más de 5.000 toneladas, llegan al Sistema Integral de Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos CIMEPRODE de Nuevo León, donde se aprovecha esta basura para generar energía a través del biogás. CIMEPRODE opera en la zona metropolitana de Monterrey y además en el resto del estado de Nuevo León. De las 4.500 toneladas que se recolectan en los municipios y se trasladan en camiones a la planta central que se encuentra en Salinas Victoria, 3.500 corresponden a residuos sólidos urbanos, es decir, los residuos que salen de las casas habitación, y el resto a residuos industriales no peligrosos, es decir, residuos que no sean ni corrosivos, reactivos, infecciosos, radiactivos o biológico infecciosos. La planta de Cimiproden en Salinas Victoria se conforma de las siguientes instalaciones. Los rellenos sanitarios, que es donde se acumulan los residuos sólidos urbanos o los residuos industriales no peligrosos. La importante es la de Salinas Victoria porque ahí además se encuentran las plantas de biogás. Las demás solo sirven para almacenamiento de basura en diferentes municipios del estado de Nuevo León. Hay una planta clasificadora que es donde se separa la basura en plástico, cartón, papel, etcétera, y tres estaciones de transferencia y una cuarta en proyecto. ¿Qué son estas estaciones de transferencia? Son lugares en donde los camiones que agarran la basura de las casas de habitación se juntan para darle esa basura a un camión aún más grande, que es el que lleva la basura de 4 o 5 camiones a la planta principal de Cimeprode. Aquí cuenta con más de bueno, es una planta de biogás, pero que tiene diferentes fases y además cuenta con oficinas generales. La planta de biogás se puede dividir en diferentes fases o diferentes subplantas de biogás. Monterrey uno, Monterrey 2 y Monterrey 3. Monterrey uno genera una capacidad de 7.42 megavoltios hora, es decir, con esta energía se puede iluminar a 15.000 casas de interés social o el 80% del alumbrado público de Monterrey. La fase 2 se llama Monterrey 2 y tiene una capacidad de 5.3 megavoltios hora. Y Monterrey 3 tiene una capacidad de 4.24 megavoltios hora. En total suman hasta 16.96 megavoltios hora de energía, las tres fases. Además, se está considerando crear una cuarta fase, lo cual añadiría más energía a la planta central de Salinas Victoria. Esta es la foto del relleno sanitario, además de las diferentes fases que tiene la planta central de biogás en Salinas Victoria. Aquí podemos ver la fase uno, también conocida como Monterrey uno, con su capacidad de potencia. Del otro lado se encuentran la fase 2 y la fase 3, y debajo de la fase uno se planea crear la fase 4. Y acá abajo, donde dice Benlesa planta, es donde se encuentran los motogeneradores los motogeneradores, que es donde se convierte la energía mecánica a energía eléctrica. Además que también por acá se encuentran el área de transformadores y la interconexión a la red de la CFE. En medio de las fases de los centros de biogás se encuentra un relleno sanitario para residuos sólidos urbanos y hasta el norte se encuentra un residuo sanitario para residuos industriales no peligrosos. El residuo sanitario es una obra de ingeniería que se utiliza para almacenar basura sin que afecte al medio ambiente. Bueno, ahora lo más importante, ¿qué es el biogás? Las bacterias metanogénicas, arqueas productoras de metano, están ampliamente distribuidas en la naturaleza en ambientes que no tengan oxígeno. Estas bacterias pueden ser empleadas en diversos procesos bioquímicos, siempre bajo condiciones anaerobias, es decir, sin oxígeno, como en los biodigestores, también conocidos como bioreactores. La digestión anaerobia es un proceso biológico, el cual en ausencia de oxígeno este proceso ayuda a descomponer la materia orgánica y a la estabilización de los materiales resultantes mediante su conversión a metano, dióxido de carbono y residuos estables. La digestión de los materiales orgánicos por los microorganismos produce biogás. El biogás consiste en 50 a 65% de metano, de 35 a 50% de dióxido de carbono, de 4 a 6 gramos sobre metro cúbico de sulfuro de hidrógeno y 30 a 160 gramos sobre metro cúbico de vapor de agua.
Ahora, esas son las fases para producir biogás. Primero está la hidrólisis. Durante este paso, las bacterias producen enzimas extracelulares para degradar la biomasa a macromoléculas, como pueden ser carbohidratos, proteínas, lípidos, y posteriormente a compuestos orgánicos simples, como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Después se encuentra la acidogénesis. Los compuestos orgánicos simples son degradados a VFA. Esto quiere decir ácidos grasos volátiles, tales como ácido propiónico, el cual puede ser el cual puede contribuir a acidificar el contenido del reactor cuando se produce en altas concentraciones, por lo que hay que tener cuidado. Después se encuentra la acetogénesis. Las bacterias homoacetogénicas necesitan microorganismos tales como los metanogénicos hidrogenotróficos que consumen el hidrógeno. Y por último se encuentra la metanogénesis, que es la producción de metano. Esta es la última fase de la degradación anaerobia. Acá, este es el proceso para convertir de biogás a energía eléctrica. El sistema consiste básicamente en la extracción del biogás del relleno sanitario mediante la perforación de pozos en el relleno, los cuales se conectan por medio de un sistema de tuberías secundarias hacia una rama central que lo dirige después de unos procesos de filtrado que devuelve el material condensado a la estación de biogás y después de que pasen la prueba de filtrado los lleva hacia motores de combustión interna, marca Hembacher, modelo JGC 320. Los motogeneradores, los motores tienen acoplado a su vez generadores que convierten la energía mecánica en electricidad. Por eso se les llama motogeneradores. Después de que se convierte la energía mecánica a energía eléctrica de los motogeneradores, la electricidad pasa hacia los transformadores para elevar su voltaje y tengan el voltaje eh, de corriente alterna de la conexión a la CFE. Después de que ya elevan su voltaje, pasan a un proceso de subestación, que es donde se interconectan a la red de la Comisión Federal de Electricidad. Después ya pasan a la transmisión en estas torres. Y después de la transmisión de la CFE, ya puede distribuirse hacia los usuarios. Estas son algunas tuberías secundarias que son con las que se extrae el biogás de los pozos. Esos son algunos motogeneradores, que es una área muy importante porque acá es donde se pasa la energía mecánica a energía eléctrica. Y por último, aquí se encuentra la interconexión a la CFE, una foto de cómo se vería. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del biogás en Nuevo León? Las ventajas son totalmente ecológicas, porque se deja de consumir 5 millones de toneladas métricas de carbón en 20 años, se produce energía con las tres fases de Monterrey 1, Monterrey 2 y Monterrey 3 hasta 30, se pueden eliminar hasta 33,000 casas, equivale a plantar 2,000 hectáreas de bosque y es como retirar casi 200,000 automóviles, es decir, 170,000 automóviles. Las desventajas es que a veces los costos de instalación pueden ser muy caros. El producto del biogás se puede contener impurezas que puedan dañar los motores. Es una energía renovable con pocos estudios, por lo cual se tiene que seguir investigando en biogás, porque si no se va a quedar obsoleta. Y la vida útil del relleno sanitario, esas son noticias de último momento, es que ya se está acabando. Y de hecho hay bastantes problemas políticos porque no se sabe qué se va a hacer. Bueno, los políticos no saben qué se va a hacer, pero ya los coordinadores y jefes del área de producción de energía de CIMEPRODE ya comentaron que no debe haber problema, que solo van a intentar alargar unos cuantos años más la vida del relleno sanitario o comprar más terrenos para hacer un segundo relleno sanitario. Pero pues de todas formas deben tener mucho cuidado porque ya les queda prácticamente una década. Y mis conclusiones son que la conclusión del personal de CIMEPRODE y también de los políticos de Nuevo León es de que van a seguir ampliando la planta de biogás a una cuarta fase para que de esta forma se pueda generar más energía. Mis conclusiones personales son de que estoy a favor de que se siga produciendo esta energía en Nuevo León, ya que es una energía muy limpia y además ayuda al problema de la contaminación por residuos sólidos. Pero me gustaría que se siga investigando teóricamente en centros de investigación sobre el biogás, porque aún sigue siendo una energía renovable con pocos estudios. Y en vez de hacer más fases, más fases, más fases, que curiosamente van bajando su capacidad de energía, lo mejor sería realizar unas cuantas fases más, pero con una buena eficiencia, porque no sirve de nada crear muchas fases si no son eficientes. Yo digo de que se tiene que seguir investigando para mejorar la eficiencia del biogás y no tener que construir tantas fases. Y esas son las referencias. Muchas gracias.